Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos, un día mucho mejor después de pasar un rato con nosotros. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, a muchos de ustedes les resonará, porque, seamos sinceros, ¿quién no ha experimentado esa punzada de arrepentimiento? Vamos a hablar de Ande, de una decisión que la persigue y de un llamado que podría cambiarlo todo. Si así es, nos centraremos en ese momento crucial en el que Ande, desde la casa de su hermana Gamze, decide tomar el teléfono y llamar a Kerem. Prepárense para un viaje emocional, porque esta historia tiene giros, tiene dudas y sobre todo, tiene la esperanza de una segunda oportunidad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y reflexiones. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Así que pongamos las cartas sobre la mesa. La situación de Ande es complicada. Imaginen estar en un punto de inflexión, donde las palabras dichas, las acciones tomadas o quizás las acciones omitidas, pesan como una losa. Ande se encuentra en ese exacto lugar. El arrepentimiento, ese sentimiento amargo que nos susurra al oído todas las cosas que desearíamos haber hecho de manera diferente, la está consumiendo. Y no es para menos. En el contexto de su vida, o al menos en lo que hemos podido inferir de su situación, parece que ha habido una ruptura, un distanciamiento, o quizás un malentendido significativo con Kerem. Y ahora, sentada en la casa de su hermana Gamze, un espacio que probablemente debería ser de consuelo y apoyo, las reflexiones de Ande la llevan a una única conclusión: necesita comunicarse. Necesita hablar. Necesita, quizás, pedir perdón, o al menos intentar sanar una herida. Pero, ¿por qué esperar hasta ahora? ¿Qué ha sido ese catalizador que la ha empujado a dar este paso tan delicado? Podríamos especular, ¿verdad? Quizás ha pasado tiempo suficiente para que las emociones se calmen, para que la perspectiva se aclare. Tal vez al ver a su hermana Gamze, quien representa un pilar de apoyo en su vida, Ande ha encontrado la fuerza y el valor que le faltaban. Las conversaciones íntimas, los consejos sinceros, incluso el simple hecho de no estar sola en su tormenta personal, pueden ser increíblemente poderosos. Gamze, como hermana, probablemente ha sido testigo de todo, ha visto el dolor de Ande, ha escuchado sus desahogos y ahora, es probable que sea la confidente que la impulsa a la acción. Es fácil caer en un ciclo de autorrecriminación y pasividad cuando uno se siente abrumado, pero la presencia de alguien que te quiere y te apoya puede ser el empujón que necesitas para salir de ese bucle. Y ahí está Ande, rodeada por la familiaridad del hogar de su hermana, con el peso de sus pensamientos y sentimientos. El teléfono en su mano, un objeto que hoy en día parece ser una extensión de nosotros mismos, pero que en este contexto se convierte en un arma de doble filo. Puede ser un puente hacia la reconciliación, o puede ser la herramienta que reabra viejas heridas. La indecisión debe ser palpable. ¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará Kerem? ¿Estará abierto a escuchar? Todas estas preguntas deben estar rondando su cabeza como un enjambre de abejas. Es un acto de vulnerabilidad inmenso, dejar atrás el orgullo, el miedo al rechazo, y tender la mano. Ahora, pensemos en Kerem. ¿Cómo estará él? ¿Ha seguido adelante? ¿Sigue guardando rencor? O tal vez, él también ha tenido sus propios momentos de reflexión y arrepentimiento. No sabemos su perspectiva, y eso es parte de lo que hace que esta situación sea tan intrigante y llena de suspense. Las llamadas telefónicas, especialmente las que involucran temas sensibles, tienen una calidad única. No hay lenguaje corporal, no hay miradas que puedan transmitir un mensaje oculto, solo la voz. Y la voz puede decir mucho. Puede revelar sorpresa, frialdad, calidez, o incluso esa vacilación que delata un corazón inquieto. La llamada desde casa de Gamze no es una llamada cualquiera. No es una llamada desde su propio espacio, donde quizás se sienta más vulnerable o expuesta. Estar en casa de su hermana le proporciona un cierto grado de seguridad, un refugio. Es como si Gamze, sin quererlo o queriéndolo, le hubiera dado a Ande el escenario perfecto, el apoyo moral para dar ese paso que tanto temía. Imaginen la escena: Ande sentada en el sofá,
o tal vez caminando de un lado a otro en la sala, con el teléfono en la mano, respirando hondo. Gamze quizás sentada cerca observando con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Qué palabras podrían ser las más adecuadas? Hola, Kerem. Un saludo ese. Simple, pero cargado de significado. ¿Cómo seguir? ¿Ir directo al grano? ¿Intentar un preámbulo ligero que pueda ser malinterpretado? La clave sin duda estará en la sinceridad. Hande tiene que dejar de lado cualquier intento de manipulación o de justificación y hablar desde el corazón. Si se arrepiente, debe decirlo. Si quiere enmendar un error, debe proponerlo. Si solo busca entender, debe expresar esa necesidad de comprensión. Es posible que la llamada no sea de inmediato a Kerem. Quizás Hande primero habla con Gamze sobre su decisión. Gamze, creo que necesito llamarlo. Y Gamze, con esa sabiduría fraternal, podría responder, hija, si sientes que es lo correcto, hazlo. Yo estoy aquí para ti, pase lo que pase. Esa validación es fundamental. A veces solo necesitamos que alguien nos diga que está bien sentirnos así, que está bien intentar arreglar las cosas, incluso si el resultado no es el que esperamos. Y luego viene el momento de la verdad. El dedo de Hande flotando sobre el contacto de Kerem. La anticipación. El sonido de los tonos. Cada pitido es un latido más rápido en su pecho. Y si contesta, el silencio que sigue al hola. Ese breve instante antes de que se pronuncien las siguientes palabras. ¿Qué pensamientos estarán cruzando por la mente de Kerem al ver el nombre de Hande en su pantalla? Sorpresa, sin duda. ¿Quizás incomodidad? ¿O una chispa de esperanza? La conversación, si llega a tener lugar, será un delicado baile de palabras. Hande podría empezar diciendo algo como, Kerem, hola. Soy Hande. Sé que quizás esto sea inesperado, pero he estado pensando mucho últimamente. Y luego, el núcleo de su mensaje. Me arrepiento. Me arrepiento de cómo actué, de lo que dije, de lo que no hice. Es importante ser específico, pero sin caer en la autocompasión. El arrepentimiento genuino se centra en el impacto de las acciones, no solo en el sentimiento de culpa. Podría decir, quiero que sepas que entiendo si estás enfadado, si no quieres hablar conmigo. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que no estoy indiferente a lo que pasó. O quizás de una manera más directa, he estado dándole vueltas a todo, y me he dado cuenta de que cometí un error. Un error importante. Y me gustaría tener la oportunidad de, no sé, de intentar arreglarlo, o al menos de entenderlo mejor. La reacción de Kerem será la incógnita más grande. Podría ser tajante, no tengo nada que hablar contigo, Hande. Y en ese caso la llamada terminaría ahí, dejando a Hande con el peso del rechazo, pero quizás con la paz de haberlo intentado. O podría ser más receptivo, Hande, no me esperaba esto. ¿De qué quieres hablar? Y entonces se abriría la puerta a una conversación más profunda. Si Kerem está abierto, Hande tendría la oportunidad de explicar sus sentimientos, de pedir disculpas sinceras. Me dejé llevar por el miedo, por la inseguridad, y dije cosas hirientes. No fue justo para ti, y lo siento muchísimo. La autenticidad será su mejor aliada. No se trata de justificar sus acciones, sino de reconocer su responsabilidad. Es crucial que Hande, mientras habla, esté conectada con sus emociones, pero también que sea capaz de escuchar. Si Kerem expresa su dolor, su frustración, Hande debe estar dispuesta a absorberlo, a validarlo sin a la defensiva. Entiendo que te sientas así. Tienes todo el derecho a estar dolido. Gamze, desde su posición de hermana, podría estar ofreciendo apoyo silencioso. Quizás le trae un vaso de agua, le pone una mano en el hombro o simplemente está presente como un faro de fortaleza. Su presencia, aunque no intervenga directamente en la llamada, es un recordatorio para Hande de que no está sola. La llamada desde casa de Gamze añade una capa de intimidad familiar a la situación, un recordatorio de las raíces, de los lazos que a veces se tensan pero no se rompen fácilmente. ¿Qué podría ser ese gran error que Hande lamenta? Podría ser una infidelidad, una mentira, una falta de apoyo en un momento crucial, o simplemente una serie de malentendidos acumulados que desembocaron en una ruptura dolorosa.
Sea cual sea la causa, el arrepentimiento implica la comprensión del daño causado y el deseo de revertir o mitigar ese daño. La llamada podría no ser un evento único y definitivo. Podría ser el primer paso de un proceso largo y arduo. Kerem podría no perdonarla de inmediato. Podría necesitar tiempo para procesar la llamada, para reflexionar sobre lo que ha escuchado. Y Ande, por su parte, debería estar preparada para eso. La sanación rara vez es instantánea. Este acto de llamar a Kerem desde casa de Gamze, más allá de la relación personal, es un símbolo poderoso de valentía y vulnerabilidad. Representa la lucha interna contra el orgullo y el miedo, y la decisión de priorizar la reconciliación o la resolución sobre la autoprotección. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras caídas, siempre hay una oportunidad para levantarnos, para intentar arreglar las cosas, para buscar la comprensión y el perdón. Imaginen la energía que se libera en ese instante. La tensión acumulada, la esperanza oculta, el miedo latente. Todo se condensa en esa llamada. Y el resultado, sea cual sea, será una experiencia de aprendizaje invaluable para Ande. Si Kerem la recibe con apertura, se abrirá un camino hacia la reconciliación. Si la rechaza, Ande habrá aprendido que lo intentó, que se atrevió a ser vulnerable, y eso, en sí mismo, es un triunfo. La casa de Gamze en esta narrativa no es solo un lugar físico. Es un santuario, un espacio de apoyo incondicional. Es el lugar donde Ande se siente lo suficientemente segura como para enfrentar sus demonios y dar ese paso tan trascendental. Es un reflejo de los lazos familiares y de la importancia de tener una red de apoyo cuando uno se enfrenta a momentos difíciles en su vida. Finalmente, este momento de Ande llamando a Kerem desde casa de Gamze nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay alguna situación en la que nos arrepintamos? ¿Hay alguna persona a la que necesitemos llamar? ¿Tenemos la valentía de ser vulnerables? Esta historia, aunque ficticia o basada en eventos interpretados, nos ofrece una lección importante. La vida está llena de segundas oportunidades, pero estas rara vez vienen sin un esfuerzo consciente y un acto de valentía. Y así, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos viajado con Ande en su momento de arrepentimiento y valentía, desde la seguridad del hogar de su hermana Gamze, hasta el borde de una llamada que podría cambiarlo todo. Hemos analizado las posibles emociones, las palabras que podrían ser pronunciadas, y el impacto que una simple llamada puede tener. Hemos visto cómo el arrepentimiento, aunque doloroso, puede ser un motor para el cambio y la reconciliación, y cómo el apoyo de nuestros seres queridos, como el de Gamze, puede darnos la fuerza para enfrentar nuestros miedos. La llamada desde casa de Gamze simboliza la búsqueda de consuelo y el valor encontrado en la intimidad familiar para abordar asuntos personales delicados. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y reflexivo como a mí. ¿Qué les pareció la situación de Ande? ¿Han vivido algo similar? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias y perspectivas enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos ayudan a todos a aprender y crecer. Y si este vídeo les ha gustado, si han conectado con la historia y con nuestro contenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube sepa que estamos creando contenido valioso. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que podría disfrutar o beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para estar siempre al tanto de nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.